con esta serie de las enseñanzas de Yeshua, de las enseñanzas del Maestro. Porque tenemos que aprender de Él, porque Él es nuestro Maestro. Y cuando aprendemos qué enseñó Él, entonces tenemos que sobrepesar las enseñanzas que nos han dado durante mucho tiempo o seguirlo a Él, obedecerlo a Él. Y tal vez tú digas, pastor, es que ni siquiera hay comparación. Es cierto, sin embargo, hemos seguido mucho las enseñanzas helénicas que contradicen las enseñanzas del Maestro. ¿Sí se han dado cuenta? Y entonces queremos seguir enseñando lo que Él enseñó para que tú tomes la decisión de seguir sus enseñanzas. Porque es, al fin y al cabo, lo que todos deseamos. ¿No es cierto? Lo que todos anhelamos. Seguir lo que Él enseñó. La palabra cristiano, descendiente del griego, significa seguidor de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, entonces tenemos que seguirlo a Él. La palabra hebrea es Mesías, mesiánico, seguidor del Mesías. ¿Cuántos son seguidores del Mesías? Yeshua. Entonces tenemos que obedecerlo, tenemos que seguir sus enseñanzas contra a las enseñanzas helénicas. Yo sé que esto es difícil para muchos porque hemos estado muy acostumbrados a seguir las enseñanzas helénicas. Y cuando viene alguien y le sacude toda la enseñanza helénica, pues no es muy fácil poder caminar en la verdad. Pero la verdad nos hace ¿qué? Libres. Y yo sé que a mucha gente le agrada, a mucha gente le choca, pero a mucha gente le agrada poder aprender más de las enseñanzas del Maestro para poderle seguir y obedecer. Mucha gente se goza con eso. Y yo me gozo con eso. Y sobre todo, yo creo que el Padre se agrada de que nosotros enseñemos lo que Él vino a enseñar aquí, lo que Yeshua vino a enseñar acá, en esta tierra. Y mientras agrademos al Padre, bueno, la gente que le choca ni modo, ¿verdad? No nos podemos detener por eso. Pero hoy vamos a ver algo muy importante. El tema de hoy es ¿a quién debo orar? ¿A quién debo dirigir mi oración? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque yo veo que hay mucha confusión. Yo oigo oraciones así medio raras, medio torcidas de las personas. Y en muchas ocasiones, por lo menos el pueblo hispano, no sabe orar, no sabe cómo orar, no sabe a quién dirigirse. Y obviamente por eso no recibimos las bendiciones, porque no sabemos orar. Así es que vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Primero de Samuel, capítulo 1, verso 20. Si lo tiene, diga amén. Vamos a darle lectura. Había un hombre de Marataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcaná. Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Elio, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Hana, y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Hana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Cuando llegaba el día en que Elcaná ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Bueno, aquí vemos un ejemplo del por qué no tener dos mujeres, ¿no? Aleluya. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. La otra provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes?
¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Hana se levantó después de haber comido y bebió en Silo o en Shiloh, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Hana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: Hana, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Hana respondió y dijo: no, Señor mío, no soy una mujer, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Haná se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Hana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Abba, toda Rabá Adonai, por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Ahora deja que nuestro espíritu, Señor, se abra para poder recibir de ti, que nuestro entendimiento reciba tu palabra, Padre Celestial. A ti la gloria, a ti la honra por siempre, Señor. Beshem Yeshua. Amén. Me llama la atención cuando Hana va delante del Señor y dice que derrama su corazón delante de la presencia del Padre por una petición que ella traía hacia Él. Dice la Escritura que después de que ella derramó su corazón y su alma haciendo una petición al Padre, dice que después el Señor se acordó de ella. Pero me llama la atención que después de derramar su corazón delante del Padre, ya no estaba triste. Y ahí podemos ver la fe tremenda de Hana cuando ella derrama su corazón delante del Padre. Porque eso es lo que necesitamos. Ella no sabía si el Padre le iba a conceder un hijo o no. Obviamente no me contradigo cuando digo que tenía fe. Sin embargo, ella no conocía la voluntad de Dios. Pero ella tenía fe que la voluntad del Padre se iba a hacer sobre su vida, diera un hijo o no lo diera. De cualquier forma ella se gozó y quitó su tristeza, quitó su amargura de su vida solo por haber derramado su corazón delante del Padre. Hoy yo quiero enseñarles a quién debemos dirigir nuestra oración, cómo debemos hacerlo para que nosotros seamos bendecidos como esta mujer fue. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna petición delante del Padre donde debemos derramar nuestro corazón y hacerle ver lo que sentimos en nuestra vida? Claro, Él conoce tu corazón, pero a Él le agrada que tú vayas delante de Él y derrames tu alma delante de su presencia.
Porque antes de que tú lo hagas, Él ya sabe qué necesidad tienes. El mundo cristiano está muy confundido y no sabe a quién orar. Ellos dicen, ¿a quién oro? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Por qué están confundidos? Porque siempre han pensado y han dicho, es que los tres son uno. Y si yo oro al Espíritu, estoy orando al Padre. Y si yo oro al Hijo, estoy orando al Espíritu. Y si yo oro al Padre, oro al Hijo. No tiene diferencia porque son uno. Y entonces toman esta cita bíblica que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 7 al 8, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Algunas traducciones le añaden más diciendo en el cielo, en la tierra, ¿verdad? En el cielo y en la tierra o algo así. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. El problema es que aquí en esta cita hay agregaciones romanas helénicas apoyando y sustentando la Trinidad que fue establecida en el Concilio de Nicea por el poder católico en aquel tiempo, por el poder bizantino. Y no podemos ver la verdad dentro de la mentira, a menos que nos quitemos esa venda de los ojos. Si tú lees otras traducciones, te vas a dar cuenta que no está tan largo el versículo 7 y te vas a dar cuenta de la agregación que hay. Yo quiero leerles alguna traducción más antigua de la que estoy leyendo. Ahorita estoy leyendo la traducción de las Américas, inclusive puedes leer la Reina Valera 60, pero vamos a leer todavía traducciones más antiguas. Y en las traducciones más antiguas dice, verso 7, por lo tanto, son tres los testigos. Punto, hasta ahí terminó el texto. Quiere decir que no existe lo demás que dice que dan testimonio y que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí no, esta fue una agregación que hicieron y no existe. Y obviamente esta es una cita donde, como les repito, es para apoyar y sustentar la doctrina que se hizo en el Concilio de Nicea. Y luego el versículo 8 dice así, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo, de acuerdo. La palabra griega usada aquí para decir de acuerdo es la palabra heis. Diga conmigo heis. Yo quiero que la entienda o la memorice, porque la vamos a usar más adelante para que usted vea algo bastante importante. Entonces aquí algunas traducciones dice que los tres son uno, usando la palabra heis. Sin embargo, la mayoría de las traducciones usan la palabra heis aquí como que están de acuerdo. Si usted ve las demás traducciones, se van a dar cuenta que dice que los tres están, ¿qué? De acuerdo. No que son uno, que están de acuerdo. Pero vamos a ver esto en otros textos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 8. ¿Lo tenemos? Dice así, el Espíritu, el agua y la sangre, los tres están de acuerdo y concuerdan. Bueno, estamos leyendo la misma, 5:8, perdón, el mismo texto. Pensé que ya había ido hacia Juan 10. Pero quise ponerles el mismo texto para que ustedes lo comparen ahí en pantalla. El Espíritu, el agua y la sangre y los tres están de acuerdo o concuerdan, ¿verdad? De la palabra heis. Ahora vamos a compararlo con Juan capítulo 10, verso 30. La misma palabra griega se usa aquí. Yo soy el Padre, yo y el Padre somos heis. Pero curiosamente, aquí la Biblia o el traductor puso la palabra uno. Y en la misma traducción que tú estás leyendo, en Primera de Juan 5:8 pone la palabra heis y la traduce como concuerdan. Pero acá en Juan 10,
30 la traduce como uno. Y ahí tú puedes ver que manejan la traducción como se les dé la gana. ¿Para qué? Para mostrar y enseñarnos la doctrina que ellos quieren. Sin embargo, aquí la palabra heis vimos que significa acuerdo o concuerdan. Que están de acuerdo o concuerdan. La palabra hebrea es ejad, en perfecta unidad. Así es que cuando Yeshua se manifiesta estas palabras, lo que realmente dice: yo y el Padre concordamos o estamos de acuerdo. Ahora, usando el mismo concepto entonces que teníamos antes de decir son uno, quiero que entiendan ustedes algo. Cuando dice que son uno, no dice somos el mismo. Son dos cosas muy diferentes. Y es ahí la confusión del pueblo. Porque al decir somos uno, la gente lo ve como unicidad. Y dicen, mira, el Padre y el Hijo es lo mismo. No, espérate, no es lo mismo decir que son uno a que decir somos el mismo. Y aquí vemos que usando las palabras originales, tanto griegas como en hebreo, no quiere decir que hay una sola sustancia y que son solamente una cosa. No, nos habla de perfecta unidad, nos habla de acuerdo y nos habla de que concuerdan. ¿Me explico? En otras palabras, Yeshua no es el Padre como muchos piensan. Y el Padre no es el Espíritu, no es la Ruach HaKodesh como muchos piensan. Los tres concuerdan, los tres están de acuerdo, los tres están en ejad, en perfecta unidad. ¿Vamos entendiendo? Vamos a Marcos capítulo 16 y voy a leerles un versículo el cual es agregado, y lo tengo que decir porque no voy a enseñar las agregaciones que hizo el helenismo. Este versículo no existe en los libros antiguos o en las Biblias antiguas, en los textos antiguos. Sin embargo, se los voy a leer para que vean cómo sustentan esta situación. Marcos capítulo 16, versículo 19. Si tú tienes ahí, si estás abriendo tu Biblia, ponle una notita que ese versículo no existe. Solo llega hasta el 8. Los demás versículos son agregados. Dice así, lo voy a leer tal y como dice la traducción. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está sentado el Señor aquí? Dice este versículo agregado. Bueno, entonces aquí nos está diciendo que no es el mismo. Y es un versículo agregado de personas que sustentan que Él es el mismo. Pero aquí dice que Él está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios, lo cual es cierto. Yo no digo que sea falso, solo estoy diciendo que el versículo no existe. ¿Vamos entendiendo? Porque nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre. Y si está sentado a la diestra del Padre, no podemos decir que Yeshua sea el Padre. ¿Entendemos eso? Mateo capítulo 26, versículo 64. Mateo capítulo 26, versículo 64. Yeshua le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo, les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, en griego del dunamis, de la explosión del poderoso, y viniendo sobre las nubes de los cielos. Bueno, aquí en Mateo estamos solo confirmando que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ya hemos enseñado aquí que cuando dice que está sentado, no quiere decir que está en un reposet, viendo el mundo como si viera la televisión o una película. Hemos enseñado que cuando dice que está sentado nos está hablando de autoridad. ¿Se acuerdan cuando estuvimos leyendo Efesios? Él está sentado, sobre todo principado. Él tiene la autoridad. A eso se refiere cuando dice que está sentado. Pero lo que queremos ver aquí
Es que si Yeshua está sentado a la diestra del Padre o tiene autoridad a la diestra del Padre y es su diestra y es su mano derecha, y aún lo hemos visto en el Tanaj, en el primer pacto o en el Antiguo Testamento, hemos visto cómo Yeshua, el Hijo, es la diestra del Padre. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Bueno, y si mi brazo es mi diestra, ¿cómo puede ser mi cuerpo? Es parte de mi cuerpo. Pero no es mi izquierda, no es lo mismo. Yo quiero que entiendan bien que Yeshua no es el Padre y que no son el mismo. Son uno, pero no son el mismo. Muchos creen incluso que el Dios de Israel, el Dios omnipotente, ha venido a la tierra y tomó cuerpo humano para morir por ti, por mí. Sin embargo, la Escritura dice que ni siquiera los cielos podrían contener al Padre. Ni siquiera los cielos. También hay una Escritura que dice que solo las nubes podrían ser el polvo de sus pies. ¿Cómo podríamos pensar que una divinidad tan grande, tan inimaginable, pudiera tomar un cuerpo humano y venir a morir por nosotros? Eso es un pensamiento griego. Filipenses dice que Dios mismo, el Padre mismo, se despojó de sí mismo. Y despojar significa se quitó parte de su esencia. Si yo me quito en estos momentos mi saco, yo podría decir, me despojé de mi saco. ¿Me explico? Entonces el Padre quitó parte de su esencia para que nuestro Señor viniera y naciera. Por lo tanto, sí, Yeshua es la expresión máxima del amor de Dios aquí en la tierra. Yeshua es la esencia del Padre aquí en la tierra, pero no es el Padre. Vamos a Romanos capítulo 8. Aquí en Mateo capítulo 26, en Mateo capítulo 26 hay algo curioso que olvidé mencionar. Y es que algunas traducciones como la Reina Valera y la Biblia de las Américas agregan una palabra allí. No es aquí, perdón. No es aquí donde se agrega una palabra que quiero mostrarles. Puse un asterisco, bueno, creí yo haber puesto el asterisco, pero creo que ya venía en la copia que hice. So, como dijéramos acá, never mind. Sigamos adelante. Romanos capítulo 8, verso 34, ¿lo tenemos? Dice así: ¿quién es el que condena? El Mesías Yeshua es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí hay otra afirmación de que Yeshua no es el Padre y que Yeshua está sentado a la diestra de Dios, que también ¿qué? Intercede. Si Yeshua fuera el Padre, no tendríamos por qué tener un intercesor como Mesías. ¿Me explico? Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a ver otra afirmación más por parte del apóstol Pedro, Kefas. Edgar, no está prendida esa. ¿Sí pueden verlo? Casi no, ¿verdad? Ese color no nos favorece mucho. Bueno, espero recordarlo la siguiente vez. Espero que en pantalla sí se vea. Lo tenemos, 1 Pedro 3, 21. Dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora les salva.
no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Yeshua el Mesías, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido a los cielos después de que le habían sido sometidos ángeles y autoridades y potestades. Ahora, esta cita la puse porque tal vez hay gente que pueda pensar, mira, es que él no era el Padre cuando estaba aquí. Pero antes de estar aquí, después de estar aquí, siguió siendo el Padre. Pero aquí ya se había ido. Y todos concuerdan con que Yeshua está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, si no son el mismo, ¿a quién debo dirigir mi oración? Si no son el mismo, ¿cómo debo de dirigirme a uno o al otro? ¿Qué enseñó nuestro Señor? Aquí vamos a regresar a la enseñanza. No me he desviado, sino que esto fue la introducción para poder enseñarte o mostrarte más bien lo que Él enseñó acerca de este tema. ¿Qué es lo que nos compete el día de hoy o es lo que nosotros queremos escuchar? ¿No es cierto? ¿Qué enseñó Él acerca de este tema? Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así: y aconteció que estando Yeshua orando en el cielo, en cierto lugar, perdón, ¿de dónde saqué cielo? En cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus talmidim: Señor, enséñanos a orar, así como Yohanan enseñó también a sus talmidim. Interesante, ¿no? Que los talmidim le digan a Yeshua: enséñanos a orar, que ellos no sabían orar. Oraban 3 veces al día. Muchas veces se ha pensado que solo Daniel oraba 3 veces al día, pero orar 3 veces al día es una costumbre israelita. Y no estoy contando las veces que comen. Porque tal vez digas, no, pastor, yo oro hasta 4, porque como 4 veces al día. No hablamos de eso, ¿verdad? Pero ahí en las escrituras vas a ver que hay oración en la mañana, que hay oración en la tarde y que hay oración en la noche. 3 veces al día. Entonces ellos sí sabían, pero ¿qué estaba pasando aquí? Ellos querían saber exactamente cómo era una oración eficaz para que el Padre pueda escuchar y pueda responder como le respondió a Hannah. ¿Cuántos quisieran tener una respuesta como la de Hannah? Entonces veamos, y aquí le contesta el Señor y les dice, voy a pasar por alto los versículos anteriores porque ustedes ya los conocen. En muchas ocasiones hemos visto lo que es el Padre Nuestro, cómo es que es el Padre Nuestro. No es un simple rezo, no es una simple repetición. Simplemente el Señor dijo, cuando oren, háganlo de esta manera. Pero Él siempre enseñaba a orar ¿a quién? Padre, santificado sea tu nombre. Es impresionante porque aquí no les dijo, mira, cuando oren van a decir, oh Señor Yeshua, oh Señor Jesús. Y yo he escuchado incluso a muchos derramar su corazón de esa manera. Pero no es lo correcto según las escrituras. Por más que estuve leyendo versículos tras versículos tras versículos, tratando de confirmar, porque yo necesitaba confirmar, porque dije, yo no he visto ninguna cita en la Biblia donde haya una persona derramando su corazón ante Yeshua como lo hizo Ana ante el Padre. No hay ninguna cita bíblica que pueda confirmar que hay una oración a Yeshua. ¿Aló? Y mucho menos al Espíritu Santo. Mucho menos al Espíritu Santo. Así es que esas personas que piensan que la oración fuerte al Espíritu Santo, imagínense, es brujería eso. No es algo que enseña la Escritura, no es algo que enseña la Biblia. Y tal vez ahorita te estés
rascando la cabeza y te está saliendo un mito de la cabeza también. Pero te estoy enseñando lo que dice la Escritura. Pero vamos a seguir adelante para que no te asustes tanto. Aquí entonces el Señor ayuda a los talmidim a que entiendan cómo deben de orar, pero primero les muestra que deben de orar al Padre, como diciendo, no se les vaya a ocurrir otra cosa. Padre, santificado sea tu nombre. ¿Enseñanza de quién? Del maestro. Ya tú sabrás si la quieres seguir o no, pero eso es lo que él enseñó. Si tú le preguntas, Señor, ¿cómo debo de orar? Te va a decir, hijo, di, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Cómo debes de orar? Según él. Vamos a Juan capítulo 14, verso 13. Juan 14, 13, ¿lo tenemos? Dice así, y todo lo que pidieres a quién. Vamos, hermano, dilo con fe porque es escritura, es la escritura, te estoy solo mostrando dónde está. Y todo lo que pidieres a quién. En mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si nosotros no oramos conforme a lo que tú estás viendo en las Escrituras, entonces puedes entender el por qué no recibimos lo que estamos pidiendo. Pero aquí la Biblia misma, por las palabras de Yeshua y por las palabras de sus apóstoles, te enseñan cómo orar. Y todo lo que pidieras al Padre, ¿quién dijo eso? ¿Quién te está enseñando eso? Tu maestro. Y si va contrario a lo que ya se te enseñó en otras ocasiones, amado hermano, tienes que entender que quien está hablando aquí es Yeshua HaMashiach, aquel que dio su vida por ti, y esta es su enseñanza. Dice así, y todo lo que pidieran al Padre, di conmigo al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren Juan 16, sigan adelante ahí, vean Juan 16, versículo 23. Dice así, en aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, si piden algo, otra vez como dice, al Padre. Amado hermano, mira cuántas citas bíblicas. Y hay más todavía. ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué? Porque tenemos todavía la venda helénica en nuestros ojos. Pero hoy quiero en el nombre de Yeshua quitarte esa venda y que tú puedas ver esto. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, si piden algo al Padre, les dará, os lo dará, os dará en mi nombre. La palabra lo no existe, por eso la pusieron cursiva. Os dará en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Interesante. Aquí los talmidim no habían pedido nada en su nombre. ¿Sabes por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados a pedir nada en el nombre de nadie. Ellos no estaban acostumbrados a orar a nadie más que al Padre. Eso era lo que se les había enseñado desde un principio. Pero viene Yeshua y dijo, sí, oren al Padre, pero háganlo en mi nombre, por mis méritos, por lo que yo he hecho aquí. Y verán que se les dará. Y entonces aquí en esta cita les dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Creo que es aquí donde hay una agregación en algunas versiones. No estoy seguro. A ver, no. Vamos a seguir adelante. No quiero pasarme esa cita bíblica porque es importante. Espero que no me pase, si no me voy a regresar porque es importante para que ustedes vean algo allí. Ok, sigamos entonces.
Dicho esto, y viendo que el Señor mismo enseñó a orar al Padre, vamos a ver esta respuesta de enseñanza en los mismos Talmidim. Aquellos que aprendieron esto, vamos a ver cómo lo hacían. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 30. Ok, sí, voy a regresarme a Juan 16 para decirles algo. Era aquí, y ya vino a mi mente, gracias Padre. En el versículo 24 dice, hasta ahora nada han pedido a mí. Muchos traducciones dicen a mí. Tal vez la traducción que tú estás leyendo dice, hasta ahora nada han pedido a mí en mi nombre. Sin embargo, estas letras, estas palabras ahí, a mí, a mí, han sido agregadas. No existen ni siquiera en el griego, mucho menos en los libros antiguos. Ni siquiera tendría sentido que me pidan a mí en mi nombre. No tiene sentido. Sin embargo, yo he escuchado a muchos orando así. Señor Jesús, esto, el otro, aquello, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo no veo sentido allí. Y tal vez están enseñados por este versículo 24 en la agregación que dice a mí. ¿Cómo va a decir a mí si él está enseñando desde un principio que la oración y a quien debes de derramar tu corazón es al Padre? ¿Estamos entendiendo? Yo sé, amados hermanos, que a muchos les puede estar incomodando esta situación porque estamos acostumbrados a otra cosa. Pero yo quiero que leas las escrituras conmigo. Yo quiero que veas lo que hicieron sus discípulos, sus talmidim, después de recibir esa enseñanza. Romanos capítulo 15, verso 30. ¿Lo tenemos? Dice así, la escritura dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Yeshua y por el amor del Espíritu, que se fortalezcan juntamente conmigo en sus oraciones. ¿A quién? A Dios por mí. Recuerda que Yeshua ya había resucitado en esos momentos. Pero Rab Shaul estaba pidiéndoles que oraran al Padre por él, no que oraran a Yeshua. ¿Quieres leerlo otra vez? Yo quiero leerlo otra vez para que se confirme en ti, porque yo estoy sintiendo esta situación. Yo sé que es difícil a veces recibir de una cosa cuando ya está plantada otra, pero vacía tu copa y llénala con la palabra de Dios. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Yeshua el Mesías y por el amor del Espíritu, que se fortalezcan juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Ahora, muchos dicen, pastores, que Jesucristo es Dios, y pues entonces hubiera dicho Jesús. Pero aquí dice a Dios. Primero menciona al Señor y a nuestro Salvador, y luego menciona las oraciones a Dios, refiriéndose al Padre, obviamente. Efesios capítulo 3, versículo 4. Mira lo que dice Rab Shaul. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿A quién doblaba las rodillas el apóstol Pablo? Ante el Padre. Y cuando está diciendo doblo mis rodillas, no está refiriéndose a que doblo sus rodillas, como lo dice la escritura, que ante el nombre de Yeshua se va a doblar toda rodilla, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No, aquí está hablando de que dobla sus rodillas en oración, para derramar su corazón. Dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, como en oración, en súplica. Y pidiéndole al Padre, en el nombre de Yeshua, dirigidos y guiados por la Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, entonces vamos a recibir lo que pedimos. No nos debemos equivocar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios 1, 4. Dice así. Siempre doy gracias a Dios. Algunos añaden mí. Algunos añaden eso de mí, pero no existe tampoco.
siempre doy gracias a Dios. Aunque dijera mi Dios, solamente quiero hacerles notorio que esa es una agregación también. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en el Mesías Yeshua. Otra vez, Pablo está enseñando que debes dar gracias ¿a quién? A Dios. Bendito sea, perdón, el segunda de Corintios 1:3, ya me emocioné, ya me estoy pasando sin decirte la cita para que le leas conmigo. Segunda de Corintios 1:3, pero yo sé que está en pantalla. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 13:7, y oramos ¿a quién? A Dios, que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando nosotros dirigimos nuestra oración correctamente, entonces correctamente seremos oídos. Hay quienes dicen y usan una cita bíblica para decirte que sí es válido poder orar a Yeshua. La cita que usan, olvidé ponerla aquí, es la cita. Parece ser que en Hechos, quiero ir a Hechos, quiero ver si es esta. Hechos capítulo, no va a ser esa, 1, no va a ser esa. Ok, por ahí la pueden buscar ustedes, cuando Esteban fue asesinado. La pueden buscar ustedes, si no después yo se las doy. Cuando Esteban fue asesinado, hay una parte en los últimos versículos donde dice que Esteban le dijo a Yeshua: recibe mi espíritu. Esa es la única cita que yo encontré en toda la Biblia. Tú me puedes dar más si es que encuentras alguna y me va a servir, me va a ayudar. Pero es la única cita que yo encontré donde una oración se está refiriendo a Yeshua. Ahora, ¿qué pasó ahí? Lo que estaba pasando, si tú lees los versículos anteriores, es que Esteban vio los cielos abiertos. Hechos 7:59. Esteban vio los cielos abiertos. Y cuando vio los cielos abiertos, ¿a quién creen que vio? Vio a Yeshua. ¿Sabes por qué? Porque Yeshua estaba ahí con él, no lo dejó morir solo. Y en el momento que vio a Yeshua, él le habló y le dijo: Señor, recibe mi espíritu. Pero en el siguiente versículo, yo creo que eso tal vez no lo puse hoy porque lo voy a dejar para el siguiente tema. En el siguiente versículo le habló al Padre, porque también estaba ahí el Padre. Y te vas a dar cuenta de eso cuando tú veas la escritura en el original, cuando se refiere primero a Yeshua y después ya no se refiere a Yeshua, sino al Padre. Y en la traducción dice Señor Jesús, Señor Yeshua, así dice la traducción, Señor Jesús. Pero en el siguiente versículo, cuando dice no les tomes en cuenta tu pecado, dice solo Señor, refiriéndose al Padre. Y por eso algunas traducciones primero dicen Señor Yeshua y en la segunda dice, tiene las letras YHWH, el tetragramatón del nombre de Dios, en algunas traducciones, dando a entender que después se refirió al Padre. Ahora, para que no te confundas con orar y platicar. Yo sé que orar es platicar o es parte de la oración, pero no te confundas con ello. Porque si tú me preguntas, entonces, ¿puedo hablar con Yeshua? Sí, es la respuesta. Puedes hablar con él.
Pero Él enseñó que tu oración, cuando tú derramas tu corazón, cuando tú clamas, debes hacerlo al Padre en su nombre. Así es que no es malo decir, Señor Yeshua, bendito eres. Gracias por permitir que todo esto esté sucediendo, por ejemplo. Yo puedo platicar con Él. ¿Está entendiendo? Alguien me preguntó, ¿y puedo platicar con el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu es Dios. La Biblia dice que Dios es Espíritu, ¿no es cierto? Yo no le veo ningún problema porque Él está vivo, Yeshua está vivo. ¿Cuántos creen que está vivo? Yo no le veo ningún problema que tú platiques con tu Señor, con tu Adón, con tu hermano. Yo no veo ningún problema por eso. Pero el Señor está enseñando que cuando tú ores, cuando tú derrames tu corazón, cuando tú vayas a clamar en adoración, lo hagas al Padre en el nombre de Yeshua a través del Espíritu Santo. ¿Pueden entender esto? ¿Queda claro esto? Ya como que ya te vi que quitaste tu cara de susto. Porque estamos acostumbrados a otra cosa. Pero cuando clamamos, amado hermano, y no lo hacemos correctamente, por eso es que no recibimos lo que estamos nosotros pidiendo. Tienes que entender quién es el Padre, tienes que entender quién es Yeshua, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tienes que entender quién es la Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Y tienes que aprender cómo dirigirte a Él y a ellos. Porque los tres concuerdan, pero no son el mismo. ¿Estamos entendiendo eso? Bueno, va a haber más de esto para el siguiente tema, para que vayas despejando todo eso. Sin embargo, si todavía tienes alguna duda, no dudes en escribirnos, no dudes en acercarte a mí para poder tratar de ayudarte conforme a las Escrituras, para que tú veas cómo puedes dirigir tu oración al Padre. Me gusta, por ejemplo, cuando oró por los hijos, por los niños, ¿qué dijo? Padre, ¿verdad? Luego dirigiéndote al Padre en el nombre de Yeshua. Esa es la forma correcta como nosotros tenemos que dirigirnos hacia los cielos. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿cuántos pueden dar un aplauso al Rey?